Gracias, Jesús. Esta mañana, mis amados hermanos, yo siento en mi corazón, tal vez nos salgamos de lo normal, de las reuniones que tengamos. Pero yo, a ver, ¿cuántos maestros o ex maestros hay entre nosotros en esta mañana? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Cómo le hacen ustedes, hermanos, cuando hay alumnos que no llegaron a la clase y usted tiene un currículum y como dijéramos, hermanos, el ordenamiento de un programa de clases, pero de repente sus alumnos, 2 que 3, no llegan y entonces, hermano, van apareciendo como a las 2 semanas? ¿Cómo le hace usted, hermano? Porque yo tengo un dilema aquí en la iglesia. ¿Cómo hago para seguir compartiendo una palabra que está en hilación, que está en conexión con todo lo demás que hemos venido hablando y enseñando? Y de repente yo tengo que enseñar algo y se viera algo aislado o incomprensible por el hecho de que tiene conexión con todo lo que hemos venido hablando anteriormente. Mis queridos maestros y profesoras, ¿cómo le hacen ustedes? Yo creo que eso se refleja a la hora del examen, ¿no es cierto? Cuando usted dice, bueno, es examen, y de repente el alumno le dice, pero ¿y esto qué está preguntando? Esto no lo entiendo, esto no lo estudiamos. No es que no lo estudiamos, es que no estuviste allí. Así me siento yo en esta hora, mis amados hermanos, porque quiero compartir algo del corazón, algo que yo sé que usted y yo lo necesitamos, como lo es conocer el fundamento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol San Pablo decía, porque no hay otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hermanos, aunque sabemos que nuestro amado Señor Jesucristo es el fundamento, desconocemos cómo es que Cristo es el fundamento. Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer todos estos domingos. A través de la justificación, a través de la redención, a través de la expiación. ¿Se recuerda? A ver cuándo se recordarán. Que son 7 aspectos que están en relación con el fundamento. ¿Podría alguien mencionarme alguno? Mientras yo tomo un poquito. Bueno, aquí ya salió el primero, qué lindo. La sustitución. La propiciación. La redención. Y así, hermanos, cuando dice la Escritura que aquel hombre que fue a edificar la casa, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Os diré, dice, a quién es semejante todo aquel que viene a mí, dice el Señor. Semejante es aquel hombre que empezó a cavar, ahondó hasta que encontró la roca, y luego, dice el Señor, puso el fundamento sobre esa roca y edificó su casa. Vinieron ríos, vinieron corrientes y pegaron con gran ímpetu contra aquella casa. Pero esa casa dice que no fue movida porque estaba fundamentada sobre la roca. Entonces, amados hermanos, vimos el otro aspecto que Jesús dice. Sin embargo, vino uno que edificó su casa sobre arena, edificó su casa sobre tierra, sin fundamento. Vinieron pruebas, dificultades, ríos, y dice que la casa tuvo gran pérdida. Amados hermanos, yo me estoy saliendo de lo que comúnmente yo comparto, porque yo lo que siento carga en mi corazón es que usted sea una vida fundamentada, establecida en la roca, pero conociendo bien el fundamento. Yo tengo carga como pastor, como un padre tuviera carga con sus hijos.
así siento yo, y perdone que me haya querido comparar como papá, pero no soy digno de decir yo soy su papá para nada. Pero lo que siento es carga. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay hermanos que por cualquier, y disculpe la palabra que voy a decir, por cualquier tonterita se desvían del camino del Señor. En la iglesia no me saludan, aquí no se saludan, aquí no hay amor. Otro que no me miro bien, o cuestiones tan triviales por lo que las personas, hermanos, dejan de andar en el camino de Dios. Luego vienen pruebas, dificultades, una enfermedad, un conflicto, una pérdida de trabajo, una situación que de repente, hermano, nos mueve. Y esa persona, al no estar fundamentada, al no conocer el fundamento, cuando menos sentimos, hermanos, se aparta de los caminos del Señor. Y eso es lo que yo siento en mi corazón. Que usted sea una vida que conozca el fundamento. ¿Qué es el fundamento? El fundamento, como lo hemos estado estudiando, hay 7 aspectos que componen el fundamento. Y cada uno de ellos, Dios los usa para que usted tenga una vida estable. Fundamento de cimiento estable, que su vida, pase lo que pase, usted sabe, como dijo el apóstol Pablo, yo sé a quién le he creído. Entonces, amados hermanos, hoy se recordará que estaba tan inspirado hablando de la justificación que hablé de más y no terminé la enseñanza de la justificación. Ahora, con el permiso suyo y pidiendo la gracia de Dios, quisiera concluir esta parte que forma parte del fundamento de Cristo. ¿Verdad? El fundamento está arriba de la roca. La roca es la persona de Cristo. La roca tiene que ver, hermanos, con la divinidad, la deidad, la persona propia de Cristo. Esa es la roca, pero el fundamento es la obra de Cristo. Es la obra. Bueno, la persona es la que hace la obra, pero la obra es el fundamento. Y de eso es lo que estamos conociendo. El texto para esta hora es el mismo que tomamos anteriormente en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 26. La palabra de nuestro Señor dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y, ¿qué dice? Y el que justifica. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir la gracia de Dios. Ore por su pastor, como yo oro por usted, para que seamos ministrados por su bendita palabra. Mi Dios amado, te amamos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Nosotros somos tu pueblo, obra de tus manos, ovejas de tu prado somos, mi Señor. Y tú sabrás cómo alimentas, cómo sustentas a tu pueblo, a tus hijos. Te agradecemos por la oportunidad que nos diste de expresar nuestro amor a través de la alabanza, a través del canto. Esperamos que te haya sido de agrado, Señor. Pero en esta hora te pedimos una bendición especial. Ayúdame a mí, Señor, a no ser estorbo. Ayúdame con tu Espíritu Santo, para que, Señor, al hablar, hablemos con denuedo. Y, Señor, que hablemos conforme a como está escrito en tu palabra. Pero bendice a tu amado pueblo, Señor, por el que has comprado con la sangre de tu Hijo. Edifícalos en esta mañana, aliméntalos. Que ellos se den cuenta que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de tu boca. Bendícenos, te lo suplicamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Le hemos titulado la segunda parte, que tiene que ver con la justificación
obra de fundamento de Jesús. Segunda parte. Amados hermanos, nosotros cuando hablamos de la justificación, decíamos la vez anterior que hay dos aspectos en relación a la justificación. En primer lugar tenemos la justificación humanista, es decir, cómo el hombre considera lo que es justo, cómo el hombre considera lo que es la justicia. Algo que, por cierto, en todas las noticias de toda la semana se pide que hay una demanda. La palabra que dice, queremos justicia. Otros en manifestación dicen, justicia, justicia. La gente pide justicia. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el concepto que la humanidad tiene de la justicia? ¿Cómo piensan ellos que es justo? Y entonces vimos cómo la Real Academia Española define lo que es la palabra justicia. Y justicia, diríamos, hermanos, como ellos dicen, es la acción de comprobar o de demostrar la inocencia, la inculpabilidad o la bondad de una persona. Es decir, demostrar de que esa persona no es culpable, demostrar por hechos, demostrar con testimonios, hacer toda una demostración para decir, esta persona no es culpable, esta persona no ha cometido un error, esta persona es justa. Ese es el concepto humano. Sin embargo, difiere con el concepto de justicia a la luz de la palabra de Dios. Imagínense qué gran diferencia hay entre la justicia humana y la justicia que Dios hace. ¿Cuál es el concepto teológico de lo que es la justificación o la justicia? Ponga atención, lo vimos la vez pasada, pero permítame repetírselos, es un repaso. Es el acto por el cual Dios, que es sumamente santo y justo, Él declara que el pecador que cree y que tiene fe en Jesucristo, esa persona viene a ser justificada, viene a ser justo y es aceptable delante de Él. ¿Verdad que hay una gran distancia, hermanos, de la justicia humana con lo que es la justicia divina? Kilómetros de diferencia. Dios declara que todos somos culpables. Dios declara que todos somos pecadores. Dios declara que no hay justo ni siquiera uno. Y con todo y eso, Dios, a pesar de que nos mira culpables, dignos de la condenación eterna, Dios, hermanos, en su gran bondad, mira la manera de cómo se justifica al pecador. Y no se justifica haciéndose el ojo de hormiga. No se justifica como quien dice, ay, pues son mis hijos, voy a hacer como que no han hecho nada. No, hermanos, si así fuera, Dios iría en contra de sus atributos, como el atributo de justo y de santo. Porque si Él pasa por alto el pecado, entonces dejaría de ser justo y también dejaría de ser santo. Por lo tanto, hermanos, Dios busca la manera de cómo justificarnos. Y la única manera que encuentra es pagando el precio de la justicia a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le recordaba a un hermano que le estábamos en el discipulado y estábamos hablando de estas cosas. Le decía yo que recordaba al hermano Billy Graham. El hermano Billy Graham era un evangelista que murió hace como 3, 4 años, un hermano muy precioso. Resulta que estaba en su edad todavía con fuerza, con ánimo, y andaba predicando de iglesias donde lo invitaran. Y él tenía que ir a una iglesia que quedaba casi como a 2 horas de su casa. Y entonces, cuando menos sintió, le agarró la tarde. Le agarró la tarde y entonces salió y se comenzó a preparar y salió a la carrera, se subió a su coche, a su carro y arrancó y dice, ojalá que llegue a tiempo. Y iba a toda velocidad. Pero en el camino, de repente comienza a oír una radiopatrulla.
detrás de él. Y ya se hizo a un lado y le dice, Señor, le dice, ¿usted sabe de que va a exceso de velocidad? Y entonces el hermano Billy Graham dice, disculpe, le dice, es que voy retrasado. Lo sentimos mucho, le dice, usted es merecedor de una multa. Así que, mire, le dice, aquí cerca está el distrito, acompáñeme, le dice, porque usted no puede continuar hasta que pague esta multa. Y se fue Billy Graham con el policía. Llega donde el señor juez, lo sientan y el señor juez inmediatamente lo reconoce. Doctor Billy Graham, qué gusto de tenerlo. ¿Qué ha pasado aquí?, le dice. Y el policía le dice, iba a exceso de velocidad. Ay, señor Graham, le dice, mire, le dice, no se preocupe, son $5, le dice. La multa son $5. Y entonces Billy Graham se saca la cartera, y ese era igual a mí, ¿verdad? Se saca la cartera y se da cuenta que no había metido dinero en la bolsa. No tenía ni un solo dólar. Y cuando mira, señor juez, le dice, no tengo, y en aquel entonces no habían tarjetas de crédito ni de débito, no tengo con qué pagarle. Dice, señor Graham, le dice, solamente $5 no tiene. No, le dice. Y le dice el señor juez, ¿sabe qué, señor Graham?, le dice, usted es un hombre de Dios. Usted es una persona que ha bendecido a esta nación. Usted ha bendecido mi familia. Déjeme, le dice, yo lo voy a pagar. Y saca el señor juez de su cartera y él paga los $5. Está usted libre. Hermano, él era el juez. ¿Qué hubiera hecho el juez? Ay, señor Billy Graham, no se preocupe, ay, váyase. Sí, pero había una deuda. Se había quebrantado la ley y eso tenía que pagarse. Entonces lo que hizo el señor juez fue pagar de su bolsa para darle cumplimiento a la ley. Mis amados hermanos, eso es lo que ha hecho nuestro amado Padre. Nosotros no teníamos con qué pagar. Estamos en una deuda impagable. Hemos pecado inmoralmente para con nuestro Dios, hermano, y no podemos pagar por nosotros mismos. ¿Qué hizo nuestro amado Dios? Nuestro amado Dios sacó de su corazón a nuestro Señor Jesucristo y con Cristo pagó la deuda de nuestros pecados, de nuestros errores, porque tú y yo no podíamos pagar, hermanos. Entonces de eso se trata la justificación. La justificación se trata de que tú has cometido errores y no los puedes pagar. En el buen mexicano diríamos, has metido la pata y no puedes arreglar ese problema. Ese problema solamente Dios, porque nosotros con nuestro pecado hemos quebrantado la justicia de Dios, y Dios, que es santo, hermano, no va a pasar por alto nuestro pecado. Esa deuda, ese pecado que ha quebrantado la justicia de Dios, tiene que pagarse. Tiene que pagarse, porque si no se paga, nuestro Dios dejaría de ser santo. Y la manera de hacerlo fue enviar a su Hijo Jesucristo. Entonces yo quiero ver con ustedes rápidamente la necesidad de ser justificado, o la necesidad de la obra justificadora de Jesucristo. En primer lugar, es por causa de nuestra culpabilidad. ¿Cuántos culpables hay aquí, hermanos? ¿Cuántos hemos pecado contra nuestro Padre? Todos, hermanos, todos somos culpables. Tú que me estás viendo a través del medio del internet o de manera virtual, tú debes de reconocer que tú eres culpable, que tú eres pecador. Y esa es la razón de por qué Dios envía para justificar. Dice Romanos 3:26, texto que acabamos de leer. Por cuanto todos pecaron, ¿y qué dice, hermanos? Y están destituidos de la gloria de Dios. Dios no puede acercarse a nosotros por causa de que hemos pecado y hemos quebrantado la justicia de Dios. Esto coincide con lo que Pablo dice aquí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, cuando Pablo nos presenta lo que dice la ley.
y también Pablo respalda, porque aquí se mira reflejada la santidad y la justicia de Dios. En el versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos, qué sucede, hermanos? No heredarán el reino de Dios. No te equivoques, no erres. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, etcétera, 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 heredarán el reino de Dios. El pecado, el daño que ocasiona el pecado, lo más grande, hermanos, aparte de esclavizarnos, porque el pecado esclaviza, hermanos, es como el adicto. El adicto quiere salir, pero ¿sabe qué? No puede. No sé si usted ha encontrado esas personas que le dicen a usted: quiero dejarlo, pero no puedo. ¿Sabe por qué? Porque el pecado se encarna tanto que tú no lo quieres dejar. Pero te tengo una noticia: eso es una afrenta a la justicia de Dios. Tú que amas a Dios, tú que crees en Dios, cada vez que pecamos, hermano, afrentamos la justicia de nuestro Dios. No pienses que Dios te dice: ay, hijito, yo te amo tanto, no te preocupes, no es nada lo que tú has hecho. No es, hermano. Hemos ofendido a Dios, porque nuestro Padre, nuestro Dios, usted y yo no tenemos idea del grado de santidad que es nuestro amado Padre. Somos tan pecadores, estamos tan en tinieblas, que no alcanzamos a medir la santidad de nuestro Dios. Un día un profeta tuvo una visión, profeta Isaías. Y de repente se vio que estaba delante del Señor y vio, dice, la gloria del Señor. Y el profeta dijo: hoy sí me muero. Hoy sí me muero, porque siendo yo de labios inmundos, siendo yo pecador, he visto a mi Dios. Voy a morir. Y le dijo Dios: no temas. Aquí te va mi justificación. Y mandó a un ángel que sacara brasas del altar y se las pusiera al profeta para que no muriera. Amados hermanos, nos hace falta una buena dosis de iluminación para conocer la enorme santidad de nuestro amado Padre. Necesitamos pasar más tiempo de rodillas. Necesitamos decirle: ábreme los ojos del entendimiento para ver el grado de santidad que tú tienes. Entonces, amados hermanos, ¿por qué la justicia de Dios? Por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra vida en la carne y que no podemos agradar a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 8 dice que los que viven según la carne, ¿qué, hermanos? No pueden agradar a Dios. Los que viven para la carne, para el placer, y no ponen a Dios en preeminencia, dice que la carne no puede agradar a Dios. ¿Qué hace el pecado? Hermanos, y esta es la razón de la justificación. El pecado te hace enemigo de Dios. Eres enemigo del Señor. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante dice que Dios derrama su ira, dice, por causa que el hombre ha pecado. Pero en el libro de Isaías, en el capítulo 59, nos dice cómo Dios nos da la espalda, voltea su rostro. No nos puede bendecir, hermanos, por permanecer o estar en el pecado. Pero vuestras iniquidades, dice Isaías 59, 2, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así de horrible es el pecado. Por lo tanto, hermanos, ¿qué le parece si comenzamos a luchar
para santificar nuestra vida. ¿Me dicen amén, hermanos? Digámosle a Dios: Señor, dame la gracia. Ayúdame, Señor. Tú bien sabes que soy pecador, pero dame la gracia de amar la santidad. Dame la gracia de irme apartando del pecado. Dame la gracia de agradarte, Señor, dejando el pecado. No nos acomodemos. Ya soy salvo. Sí, es por gracia, pastor, no es por obras. Hermanos, si verdaderamente tú has tenido la vida de Cristo en ti, vas a empezar a aborrecer el pecado. Hay gente que dice: salvo, siempre salvo. No hay problema, ya Cristo ya me salvó. Y anda metido en el lodo como alguien que se tira a la alberca, hermano, deleitándose en el pecado. La verdadera vida que ha sido redimida, justificada, santificada, va a empezar a aborrecer el pecado. Le va a incomodar. Cuando cae, siente que ni el pecado lo va a disfrutar, por el Espíritu Santo que mora en su corazón. Hermano, el pecado hace que todas las cosas, por favor, póngame atención. Le estoy hablando de mi corazón, con afecto, con cariño, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el pecado dentro de nosotros hace que carezca el verdadero propósito por el cual nosotros fuimos creados. Nosotros fuimos creados para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Pero el pecado nos aleja de ese propósito, nos lleva y nos encamina a otras cosas. Miren lo que hace el pecado. Hermanos, hacemos cosas y muchas veces no le encontramos propósito a nuestra vida. El pecado nos hace ser desconocidos ante Dios. El pecado lo que hace es que desfigura la imagen de Dios, que fuimos creados a la imagen de Dios, pero el pecado desfigura la imagen de Dios en nuestras vidas. El pecado, hermanos, no permite que Cristo sea preeminente en nuestras vidas. El pecado impide que tú te sientas y que te veas como que si fueras escogido de Dios. El pecado te dice: te das cuenta, no eres escogido. Porque eso es lo que hace el pecado, hermanos. Mostrarte que para Dios tú realmente has sido rechazado. Dice la Escritura: por cuanto que todos pecaron, han sido, ¿cómo dice? Destituidos. El pecado no permite, hermanos, que se mire la justicia de Dios, porque tú has quebrantado la justicia de Dios. El pecado nos presenta, ¿sabes cómo qué? Como enemigos de Dios, merecedores de su ira. El pecado es el que permite que no nos veamos justos, sino que nos veamos acusados. ¿Cuántos se han sentido acusados cuando pecan, hermano? Dios mío. Y el diablo que está dándole y dándole ganas. Te das cuenta, eres un sinvergüenza, eres un hipócrita. Pero si no hubieras pecado, no tendría de dónde agarrarse el diablo. Pero al pecar, él se aprovecha, nos acusa. Y si él no te acusa, hay veces que nuestra conciencia nos acusa. Amados hermanos, el pecado es la razón de por qué nos vemos separados de Dios. El pecado es lo que nos hace dudar si Dios está con nosotros o no lo está. ¿Sabe qué es lo que hace el pecado? Nos anula y nos destituye de todo beneficio de Dios. ¿Qué más hace el pecado? Que cuando vienen situaciones adversas, Dios me está castigando. Que cuando nos suceden cosas dolorosas, que cuando alguien nos lastima, dice: esto viene de Dios, esto es un castigo de Dios. ¿Por qué pecado? ¿Por qué pecado? Por cuanto todos pecaron, decía Pablo, están destituidos de la gloria de Dios. Y sabiendo Dios, hermanos, que no nos podíamos justificar por causa del pecado, Dios en su gran amor buscó la manera de reconciliarnos.
y envió a su Hijo Jesucristo. Por favor, regresemos a nuestro texto, Romanos capítulo 3, pero ahora en el versículo 24. Quiero ver con ustedes la efectividad de la justificación por medio de la fe. Su efectividad. Dice la Escritura, siendo justificados, ¿de qué manera? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos amados, esto fue ocurrencia, esto fue diseño de Dios, un diseño movido por el amor, un diseño movido por su gracia. Porque dice el versículo 25, a quien Dios, ¿qué hizo Dios? Fue ocurrencia de Dios, hermano. Dios se propuso, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para ahora manifestar el qué, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esta es una obra hecha por nuestro Dios. No es algo, dice, a ver, teólogos, rabinos, maestros, diseñen algo. Preparen algo para que nosotros nos sintamos justificados delante de Dios. No, hermanos, no es diseño humano, es un diseño de nuestro Dios. Él buscó la manera, el camino, Él buscó la solución para que a pesar de que nosotros le hemos fallado a nuestro Dios, para que a pesar de nuestros errores, Dios encontrara el camino para justificarnos. Es diseño de Dios. ¿No le da gracias a Dios por eso, hermano? Usted se hubiera pasado la cabeza quebrándose. ¿Y cómo le haríamos? Mire, este texto no lo tengo en mis notas, pero siento en mi corazón compartírselo. Por favor, acompáñeme aquí a Primera de Corintios, al capítulo 1, si fuera usted tan amable, y dése cuenta cómo es el diseño. O sea, es obra de Dios. Fíjese, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 30. Esto implica, hermanos, que no he sido yo el que me justifico, sino que Dios quien me justifica. Y que el medio para justificarme no son mis obras, no es lo que yo pueda hacer. No porque yo predico, no porque yo levanté la mano, no porque ya me bauticé. No, eso no me justifica. Porque pertenezco a la iglesia con la doctrina o la teología perfecta. Nadie tiene la teología perfecta, hermanos. Nadie tiene la doctrina, nadie tiene toda la verdad. Dios soberanamente dejó la verdad distribuida. Y lo que más vale es que seamos humildes y digamos, Señor, nadie tiene toda la verdad. Lo poquito que conocemos, lo conocemos por tu pura misericordia. ¿Qué dijo Pablo? Más por él, pero ¿quién es él? Dios. Más por él estáis vosotros en Cristo. Dios nos pone en Cristo. Por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por la doctrina y la teología perfecta. No, hermanos. Nos ha sido hecho ¿por quién? Por Dios. ¿Qué nos ha sido hecho? Sabiduría, justificación, santificación, redención. ¿Lo logra ver? Es Dios quien lo ha hecho. ¿Y cómo es que lo hace? Dios dice, ¿sabes cómo te voy a justificar? A ver, Señor, ¿cuál es la tarea que me vas a poner? Tengo que ir a la calle, darle a los pobres, dar, ¿cuánto tengo que dar, Señor? Y Dios dice, ¿quieres saber cómo es que yo voy a aceptar que tú vas a ser justificado? Sí, Señor. ¿Ir cuántos días a la iglesia? No. ¿Cuánto tengo que diezmar? Tampoco. ¿Qué buenas obras tengo que hacer? Tampoco. Entonces, mi Señor, ¿cómo es que tú me vas a justificar? Te voy a decir cómo. Por medio de la fe.
Pero eso parece fácil. Pues no es tan fácil. Porque la fe yo la doy. Y si no te quiero dar la fe, no te la doy. Yo te doy la fe. ¿Sabían ustedes, hermano, que si tú has creído en Dios, no es por ti mismo, sino que es por Dios? Porque Dios es el que pone la fe. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Parece que no. Bueno, lo voy a convencer. Voy a irme a otra escritura que tampoco tengo aquí, pero tal vez lo convenzo con eso. Efesios, capítulo 2. Tanto la fe y la gracia es un don de Dios, es un regalo de Dios. No piense, ay, que yo tengo fe. Hermano, si tú tienes fe, no es tuya. Fue Dios quien te la concedió. Es Dios quien te la ha dado. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque, ¿qué dice, hermanos? Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Pero ¿qué sucede con la fe? Esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que si tú eres aquí esta mañana y le dices, Padre, yo no tengo fe, ¿me podrías dar fe? Dios dice que si le pedimos, Él nos la puede conceder. Pidámosle a nuestro Padre, dame la fe. Y en esto primeramente para creer que al creer que Jesucristo murió por mí en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, que si yo creo de todo mi corazón y le pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, sé que el creer voy a ser hallado, encontrado como justificado. Pero ¿y eso dónde lo dice? Déjenme verle, hermanos. Primeramente, dice aquí en Romanos capítulo 5, versículo 1, ¿cómo es que somos justificados? Eso quiere decir de que somos justificados no como nosotros creamos, no como nosotros nos imaginemos. Somos justificados al creer en la manera como Dios nos justifica. ¿Y cómo nos justifica? Nos justifica por medio de la fe. Dice aquí la escritura, justificados, ¿cómo, hermanos? Justificados pues por la fe, tenemos que, dice, paz para con Dios por medio de nuestro Señor. Hermanos amados, ¿cómo poder ser justificados? ¿Cómo ser hallados sin pecado delante de Dios? No es que de aquí en adelante me tengo que portar bien. Hermanos, Dios dice, sabes, si tú intentas justificarte delante de mí por medio de tus obras, déjame decirte cómo yo miro tus buenas obras. Yo las miro como trapos de inmundicia. En el original tiene que ver, hermanos, con trapos de menstruación. Yo los miro sucios. ¿Por qué? Porque el pecado está en ti. Y todo lo bueno que pienses que sale de ti, si tiene su origen en ti, vienen contaminados. Por eso es que no recibí la ofrenda de Abel, de Caín. Esa ofrenda estaba contaminada. Y aunque aparentemente se veía muy buena y bonita y barata, estaba contaminada. Ese fue el problema. Pero Dios dice, hay una sola manera de que yo te pueda justificar. Si tú logras creer en aquel que es mi justicia. ¿Y quién es esa justicia? Cristo Jesús, nuestro Señor. El Cordero sin mancha, el Cordero sin pecado, aquel que nunca pecó, que se hizo carne, que se hizo hombre, que anduvo entre nosotros, pero dice la palabra que nunca Él pecó. Y a través de ese medio, el Señor nos daría la victoria. Entonces, lo tercero que quiero ver, hermanos, es la victoria final o el beneficio de la justificación por medio de Cristo.
Dijimos primeramente, hermanos, que tenemos paz para con Dios cuando tú has depositado toda tu fe en Jesucristo. Cuando tú has creído que Cristo murió por ti en esa cruz, pagando el precio de tu pecado con su bendita sangre. Cuando tú le has pedido perdón por tus faltas, amado hermano, dice la Escritura que Él te justifica. Aquí en Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para quienes. Entonces para la vida que ama a Cristo, que está en Cristo, que ha creído en Cristo Jesús, dice, no hay ninguna condenación. Tu conciencia quizás te condena, eres malvado, eres hipócrita. El diablo lo celebra y dice, es verdad. Tu conciencia te dice que eres malvado y yo subrayo con fluorescente, eres malvado. ¿Y dónde quedas? Atrapado en depresiones, en desánimo, en tristeza, en decir, si es así, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Sabía usted que hay gente que así piensa, hermano? No quiero ser hipócrita, mejor no voy. Y se alejan de Dios y el maligno dijo, la hice. Eso era lo que quería. Yo quería que dejaras de vivir para Dios. Yo quería que dejaras de alabar a Dios. Yo quería que dejaras de decir gloria a Dios, aleluya. Lo logré. Y ahora vas a dejar de edificar la casa. Ya no vas a construir. Les pregunté la vez pasada, ¿cuántos han visto ustedes construcciones que han pasado por años y nunca se terminaron, hermano? ¿Cierto? ¿No lo han visto así? Lo mismo sucede muchas veces con el cristiano. El cristiano, cuando se mira acusado por los pecados que ha cometido, por los errores que ha cometido, ¿sabe qué hace, hermanos? Deja de ir a la iglesia, deja de orar, deja de leer la palabra, deja de pensar en Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque vino sobre él el desánimo por el efecto del pecado. Pero de repente aparece la buena noticia. Justificados pues, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo y su sangre derramado. ¿Qué dice Pablo? Ninguna condenación. Hermano, alguien me puede... Aquí hay maestros. Aquí hay maestros. Voy a hacerle una pregunta a los maestros. ¿Qué significará esta palabra? Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Qué significa ninguna? Algún maestro que me hable, por favor me describe el griego, que me explique con detalle qué significa la palabra ninguna. Porque yo no lo logro entender. Ninguna, ¿sabe qué significa? Ninguna. Ninguna condenación hay para los que aman a Cristo, para los que están en Cristo, para los que viven para Cristo, para aquellas vidas que dicen, he creído que mi Señor Jesucristo murió en esa cruz por mis pecados y Él es mi Salvador. Nunca se le olvide eso. Cristo es su Salvador. Amado hermano, esta semana yo hice llorar a mi amada esposa. No por mal marido, al contrario, por ser buen marido. Le digo yo, Martita, ven para acá. Mira esto, mamá. Un video. Una ancianita con Alzheimer. Una ancianita, güerita, bien linda. Y le dice, fulana, sí, ¿qué comiste ayer? No sé. Comida. Mira, ¿y qué ropa andaba vestida el día de ayer? No lo sé. ¿Me puedes decir cuál es la dirección de tu casa? No sé. Oye, ¿tú sabes quién es Pablo? Pablo, no lo sé. ¿Sabes quién es Jesús? Jesús es mi Salvador. Jesús es el que me va a llevar a mi casa. Aleluya, hermanos. Que se le olvide todo, pero que no se le olvide que Jesucristo es su Salvador, es su Redentor, es el que lo justifica.
que se le vaya el Alzheimer por todo, pero no se le olvide de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia y nuestra justificación. Amados, siendo justificados, ahora todas las cosas cobran sentido. Yo estoy casi terminando. Aquí, por favor, Romanos capítulo 8. Vea todo lo que sucede cuando usted es justificado. Vea todo lo que sucede, cómo las cosas comienzan a cobrar valor cuando usted experimenta la justicia del Señor. Yo quiero que leamos Romanos capítulo 8, versículo 28. Mire cómo todas las cosas cobran valor cuando la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, se vive y se experimenta en la vida del creyente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque, atención, las antenitas de vinil, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que estos llamó, a estos también justificó, y a los que ¿qué? Justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros si estamos justificados? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará? ¿Sabe qué significa no acusar? Lo vemos en el griego, en el hebreo y en el arameo. No es necesario. Aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que te justificó? Aleluya. ¿O eres superior tú a Jesús? ¿O eres tú superior a Dios para decir, no estoy justificado? Si Dios es el manda más, hermano. Si Él es nuestro rey y Él dice, al que yo justifico, ¿y qué? ¿Y qué le va a hacer usted? Pues, si aquí quien manda es el jefe. Si aquí ese es el rey. Dios así dijo, yo te quiero justificar por medio de la fe en mi Hijo Jesucristo. ¿Crees tú en Jesucristo? Entonces yo te justifico. ¿Te has lavado tú con la sangre de mi Hijo Jesucristo? Con su sangre. Entonces yo no miro tu pecado. Yo lo que estoy viendo es la sangre de mi Hijo. Yo no estoy viendo los errores que cometiste. Yo estoy viendo cómo mi Hijo pagó todos tus errores. Y por eso es que Pablo expresa estas palabras de victoria. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará si Cristo es el que murió? Es más, el que también resucitó, el que además está ¿a dónde? Y el que también ¿qué hace todos los días? Entonces, hermanos, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Alguna tribulación? ¿Alguna angustia? ¿Alguna persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero versículo 37. Antes en todas estas cosas, aleluya, somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada
nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¡Aleluya! Hermanos, yo me gozo con esta palabra. Siendo justificados. ¿Por qué? Por Dios. ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es el cómo? El medio y el cómo de Dios es nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, usted me va a decir, ¡ay, qué felicidad! Quiere decir que todos mis pecados ya el Señor me los perdonó y que ahora soy visto justo delante de Dios. Y la respuesta es, así es. Pero ahora le tengo lo último. Y como dijo el mariachi, ya con esta me despido. Hermanos, pónganme atención a esto, que esta es la parte que no a muchos les gusta. Porque dice la Escritura, ahora que habéis sido justificados y ahora que sois salvos, ¿qué es lo que debemos de procurar? ¿Sabe alguien qué es lo que debemos de procurar? Parece que no. Romanos, por favor. Romanos capítulo 6. Porque alguien dice, ¡ay, qué bonito! Ya mi Dios ya me perdonó, ya me justificó a pesar de que he cometido errores. Pero miren, hermanos, cuando usted ha cometido un error y se le perdona, ¿cuál es la siguiente actitud? ¿Querer volver a cometer los mismos errores? Querer decir, pues voy a seguir pecando. Ya, pues el Señor ya me salvó. Entonces hay que pecar para que la gracia sobreabunde. De ninguna manera. Si de veras tú has sido perdonado, si de veras tú has sido justificado, lo que te queda por delante es vivir una vida llena del Espíritu Santo para que te puedas santificar y vivir una vida en la cual aborrezcas. Hermano, una vida llena del Espíritu Santo aborrece el pecado. No puede decir que estoy lleno del Espíritu Santo y me voy a la piscina del pecado, a la alberca del pecado. No puedes. Una vida llena de Dios, una vida llena del Espíritu Santo es sensible y comienza a aborrecer el pecado. El cuarto punto, hermanos, de la justificación es la obra del Espíritu Santo en tu vida. Si tú no lo sabías, hermano, el Espíritu Santo viene para que esa obra de justificación tenga fruto. Tenga fruto. ¿Qué dijo Pablo? Versículo 22. Mas ahora que habéis sido ¿cómo? No es cierto que al ser justificados somos libertados del pecado, hermano, ¿sí o no? Lo hemos visto, perdonen si no se los he explicado bien, pero he tratado. Es que siendo justificados hemos sido libertados del pecado. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación. ¿Sabe usted qué significa la palabra santificación? Apartado y separado para Dios. Hermano, que todos los días busquemos santificarnos para hacerle aún más pertenencia a nuestro Dios. Yo estoy terminando, hermanos. Solamente me quedan 5 minutos. Regáleme 5 minutos. Estoy todavía en el tiempo. Yo quiero ver con ustedes lo que es la obra del Espíritu Santo en la obra de la justificación. Por favor, hermanos, acompáñenme aquí en el Romanos capítulo 8, si fuera tan amable. Es decir, hermanos, que si en realidad hemos experimentado la justicia de Dios, como resultado vamos a anhelar y vamos a amar más a nuestro Señor. Y esto nos lleva
a ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, lo que va a suceder es que Cristo, el Hijo de Dios, va a producir en usted y en mí lo que se conoce como la obra de justicia, aquello que procede de Dios. Dice Romanos 8, versículo del 3 al 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto que era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Ahí está. ¿Quieres tú ver la justicia? Que la justicia de Cristo se manifieste en tu vida. Necesitamos ser llenos. Aunque Cristo ya lo hizo. Eres justo delante de nuestro Padre. Pero esa justicia merece ser reflejada. Merece ser manifestada. Y una de las maneras es a través de los frutos. A través de la llenura del Espíritu Santo. Y ahí se fue toda teología, hermanos. Porque ahí se tiene que ver. No tanto creer, sino que se tiene que manifestar. No sé si me comprende. Hay tanto teólogo, hermanos, hay tanto erudito, pero que no se le nota. ¿Sabe por qué no se le nota? Porque no es lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo decía, no pierdan el tiempo, sino más bien dice, no os embriaguéis con vino, sino más bien dice, sed llenos del Espíritu Santo. Aquí en Gálatas capítulo 5, ya estoy terminando, hermano, media hora más y nos vamos. Capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, los que han sido justificados, los que han sido redimidos, pero los que son de Cristo, atención, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Vivamos por el Espíritu, entonces también andemos por el Espíritu. ¿Cómo es posible que por el Espíritu tú, a través de la fe, porque la fe es un don de Dios y es parte del fruto del Espíritu Santo, cómo es que por la fe tú has sido justificado, pero ¿y por qué por la fe no eres lleno del Espíritu Santo? Ah, no, allí sí ya no. El otro sí me gusta porque ya fui lavado, perdonado, justificado, santificado. Pero esa parte de decir, Señor, si esto has hecho en mi vida, lo que me resta es buscar tu rostro. Buscar ser llenos del Espíritu Santo. Pablo decía, pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu, y decía Pablo, para provecho. Hermanos amados, se establece claramente que esto es el resultado, este estilo de vida de ser lleno del Espíritu Santo, es el resultado de la obra que el Espíritu realizó en la vida del creyente a través de la fe en nuestro Señor. Que tú y yo, hermanos, le agradezcamos a nuestro Padre porque nuestros pecados han sido perdonados. Que hemos sido hallados justificados y justos delante de Dios, no por nuestras obras, sino por la fe que hemos puesto en nuestro amado Señor Jesucristo. Pero si todo esto lo hemos recibido por medio de la palabra y del Espíritu, entonces anhelemos ser llenos del Espíritu para que esta justificación no solamente quede aquí, sino que en nuestro andar, en nuestro vivir, se manifieste a través y por medio del Espíritu Santo. Les invito si nos ponemos de pie, por favor. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos hace, mis amados hermanos, que la vida y la obra de Cristo se logre ver en tu vida.
Necesitamos decirle, Señor, yo necesito vivir una vida de más comunión contigo y de más comunión con tu bendita palabra para conocerla y también para aplicarla. Hay un canto que dice: yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más y más de Él, yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él. ¿Sabe qué es lo que usted más necesita? Y yo necesito. Lo que necesitamos es más de Dios, hermanos, más de Cristo. Estamos en medio de este mundo con tantas cosas vanas, con tantas cosas que nos distraen. Pero en realidad lo que usted y yo necesitamos es más del Señor. Su Espíritu nos revela y su palabra nos enseña que ya fuimos justificados, que ya fuimos, hermanos, perdonados, y que ahora lo que queda es manifestar esos frutos, los frutos del Espíritu. No sé si quieres que pase.